Turururu, turururu, turururu. Estoy muy feliz que ya puedo cantar. Yo pensé que ibas a cantar del Super Bowl. También te puedo cantar. Titi me preguntó si tiene mucha novia. Ya me la sé completa. Hijo, se me hace que eso lo editamos. No, porque hay que celebrar que ya tengo voz. Hay que celebrar que ya tienes voz. Welcome back. Muchas gracias. Entonces, querías empezar hablando. Estamos grabando en persona ahora. Sí. Nos estamos viendo aquí en ojos. En el estudio de White Paper en la Ciudad de México. Todavía no está perfecto instalado. Tengo yo un micrófono en la mano porque no está la base. Pero ahí vamos avanzando poco a poco. Sí, y te decía yo que cuando vamos a grabar como en persona, siento que tengo una responsabilidad de como ponerme ropa de Pero volteame a ver trabajo. acá. ¿Por qué estás viéndome en la Sí, no sé pantalla? por qué te estoy viendo en la pantalla. Siento que tengo una responsabilidad de tener ropa de trabajo, que luego pienso que qué tontería, porque al final la gente que nos ve, y en mi casa casi que filmo en no, la verdad nunca en pijama, No. nunca he filmado en pijama, pero sí en ropa de ejercicio. Yo por mí estaría en pijamas, pero como tú lo pones en social media, no puedo. Yo lo sé, ya me lo has dicho. Pero bueno, el caso es que fue el Super Bowl. fue el Super Bowl. Ya, sí. fue hace mucho y todo. Y Carla me regañó porque no le dediqué tanto espacio en el newsletter. Y siempre es el mismo debate, que prefiero no dedicarle tanto si siento que la audiencia lo va a ver por otros lados. O que, sobre todo, que es el tema que abras lo que abras, es de lo que están hablando. Pero sí hay cierta información que sí creo que vale la pena destacar, particularmente en el tema de los anuncios. Sí, me estabas contando ahorita que veníamos caminando de cómo, a pesar de que el anuncio del Super Bowl es el más caro, que además es uno de estos bienes de que el precio es un feature, ¿no? Claro, claro. Tiene todo el sentido del mundo para todos, para el anunciante y para el broadcaster, ¿no? Sí, Y efectivamente. me encantó lo que me estabas contando. Entonces, ¿por qué Sí, no nos es que justo en Huddle Up, que es este newsletter que se especializa en analizar el temas de deportes desde la perspectiva de negocios, hacen un análisis el más detallado que he visto yo del tema de los anuncios del Super Bowl. Y digo, nomás como contexto, este año se supone que costaban como $8 millones cada 30 segundos y que hubo tal demanda que algunos los acabaron vendiendo como en $10 millones, ¿no? Y se vende todo, y para NBC generó ingresos como de $800 millones. Entonces, pues es como que el gran evento de los anuncios. Este tipo de Huddle Up se mete a hacer un análisis en donde ve desde quiénes son los que se anuncian, pero una cosa que yo no había pensado es también de qué tamaño es el presupuesto de los que normalmente compran publicidad en el Super Bowl. Y claramente siempre hay las excepciones de que el startup que se jugó todo su presupuesto en eso, pero en general son empresas que ya de por sí tienen presupuestos de marketing muy grandotes. Y uno de los puntos que explica es que el impacto del anuncio del Super Bowl repercute en todo el resto de las campañas, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que uno de los argumentos es que hace más rentable la publicidad, todo el presupuesto, aunque fue una partecita lo que se fue. Es un potenciador del resto del presupuesto de marketing Efectivamente. el que haya salido en el Super Bowl el anuncio. Efectivamente, y hay como que varias razones, y aquí incluso pone tablas y con números y hace sus cálculos al respecto. Porque para esto, digo, una cosa que yo al menos no sabía, pero hace mucho sentido y tú luego la adivinaste, es que normalmente también, aquí por ejemplo este año le tocó a NBC, ¿no? Entonces cuando vas y le quieres comprar a NBC un anuncio, te dice, ok, sí, te voy a vender uno, pero me tienes que comprar también publicidad en el resto del año, ¿verdad? Claro. Entonces, ya de entrada no te va a costar $8 millones, te va a costar 16 o 20, porque les vas a tener que comprar por otros lados. O sea, es la bolsa Hermes de los anuncios de televisión. No puedes llegar y comprar una bolsa Hermes, tienes que haber comprado las mascaditas y las florecitas y esto y lo otro. Entonces, claro, pues no vas a llegar y vas a comprar uno solo. Entonces, sí, exacto. No es solo eso, es todo. Y además lo que cuestan los anuncios, que todos traen ya celebridades y demás que pues también cobran un dineral. Entonces dice, ponle tú que te costó $30 millones salir en el Super Bowl. No son 8, son 30. Ahora, si la empresa tiene un presupuesto de $500 millones de marketing, pues lo tienes que ver en el contexto de todo ese presupuesto, claro, ¿no? Y hay dos cosas que enfatiza mucho, que es importante dimensionar de por qué vale esto lo que vale, ¿no? Y el primero dices que es el único evento y el único momento en el año en que todo mundo quiere ver el anuncio. Todo el resto del año, en todos los demás programas,
todo lo que quieres es que en YouTube te salga skip ad para picarle que te quieres brincar el ad. Todo el tiempo los anuncios ya los asociamos como que es que no estás pagando el premium, entonces es para los pobres que no quieren pagar. O sea, realmente la publicidad todos le queremos sacar la vuelta, ¿verdad? Le quieres adelantar y adelantar y adelantar. Y aquí, Excepto en el Super Bowl. excepto en el Super Bowl, al revés. O sea, hay gente que lo que quiere es ver los anuncios y la gente quiere comentar de los anuncios y le echan muchas ganas a los anuncios. Entonces, eso tiene un premium, ¿no? Y además, desde el punto de vista de PR, que a las marcas les importa mucho cuál es el valor de los medios ganados, ¿no? Del earned media, hay todos los artículos que quieras, más todos los blogs, más todo el análisis, que eso no les cuesta, evidentemente, de analistas de marketing y de comentaristas, etcétera, de cuáles son los mejores anuncios del Super Bowl y qué quisieron decir y por qué les gustó a la gente y por qué no les gustó a la gente, que seguro, pues, tú te echaste algunos artículos, yo también me eché unos artículos, que es free media, Claro, ¿no? claro, exacto. O sea, todo el mundo va a hablar de esto, ¿no? Sí. Y entonces, de hecho, hay otro punto que dices, el upside es asimétrico. Si tú eres una empresa que tienes un presupuesto de $500 millones de publicidad y te gastaste 30 en esto, si no funciona, pues no te funcionó esos 30. Pero si sí funciona, el upside puede ser gigantesco dentro de todo lo demás. Y de hecho, el artículo de Huddle Up empieza contando, yo no sabía esta historia, empieza contando la historia del famosísimo anuncio de 1984 de De Apple, Apple. que fue en el Super Bowl. Sí. Y yo no sabía esta parte que Steve Jobs estaba terco que el anuncio lo vio el consejo y el consejo le dijo, es el peor anuncio, no hay manera, y él ya había comprado la publicidad, le dijeron, Para los pide que el dinero. no hayan visto este anuncio, es un anuncio que sale una chava, fue en el Super Bowl de 1984 84. Ajá. y justo hacía referencia como al libro de George Orwell de 1984, medio distópico, y entonces sale una chava como corriendo y empieza, si mal no recuerdo, con un martillo a romper, No, lo avienta. avienta el martillo. Le avienta el martillo a la pantalla, Y donde la está pantalla se rompe se rompe. y como que, Y están todos como zombies viendo ajá, esta, ¿no? como estamos hoy en Sí, día. como estamos hoy el día. Pero esta parte yo no sabía que el consejo le dijo, oye, no va. El presupuesto, el espacio, dedícaselo a alguien más. Y que incluso habían hecho pruebas y que los grupos de Los prueba focus groups. habían dicho que está espantoso el anuncio. Y que se enterca y entre él y Steve Wozniak pagan el Ah, anuncio. wow. Y que fue un éxito increíble en ese momento para las ventas de Apple y demás. Entonces, el upside cuando funciona es muy cañón, ¿no? Evidentemente, si tú eres un startup que te jugaste toda tu lana ahí y no funciona, pues ya valiste. Pero para la mayoría, si no funciona, pues no funcionó y ya. Sí. ¿Y alguno que te haya gustado mucho este año? ¿Sabes qué? De hecho, a ver, no vi tanto los anuncios este año. Vi los anuncios que me parecieron buenísimos. Ahorita vamos a hablar un poco del tema, pero ya entiendo que eran anuncios para el Super Bowl, pero los vi antes del Super Bowl. Claro. Entonces no sé si salieron en el Super Sí, Bowl o sí. no, porque el ratito que sí estuve sentado viendo los anuncios, no los vi. Pero eran los de Anthropic echándole a Buenísimo. OpenAI. Están buenísimos. Buenísimo. Hablando de anuncios, ¿verdad? Sí, Pero bueno. que luego el CEO, Sam Altman de OpenAI, tuiteó, porque el anuncio era como que te iban a meter anuncios adentro de OpenAI y No, que te están metiendo Claude nunca anuncios, iba a hacer pero, eso, ¿no? o sea, sí, porque ya están metiendo anuncios cuando no pagas. Ah, ¿sí? Es que no sabría Al menos en decirte porque Estados Unidos. tengo Sí, yo yo la también. versión pagada. Al menos en Estados Unidos, pero pues Pero no así son como, tan jodidos como los ponían ahí, ¿no? pues me imagino que no, ¿verdad? Pero bueno, estaba luego él muy tuiteó creativo, que ¿verdad? O sea, claro que no es así, etcétera. Pero a mí mi favorito, que fíjate que en todos los artículos que vi, ninguno lo rankeaba como los favoritos, pero para mí me fascinó. Es un anuncio de una marca de cosméticos que se llama Elf Cosmetics. No sé si lo viste. Sale Melissa McCarthy. el que me regañaste que no puse nada. El que era como una Sí. telenovela. Ajá, Sí lo vi, exacto. sí lo vi. Entonces, estaban anunciando un gloss que como que se supone que te hace los labios así tipo de Jennifer López, y entonces como muy latinos, ¿no? Y entonces era como una burla a las telenovelas, con toda la estética de las telenovelas. Sí, te matas de la risa, me imagino que si nunca has visto una telenovela no te parece chistoso. Y al final sale nada más y nada menos que Itatí Cantoral, que es una de las mayores villanas de telenovelas mexicanas, con el look de su mejor personaje, que es el de la maldita lisiada, que no tienes idea de qué te estoy hablando, muy mal. Cultura pop, René, cero. O sea, es como si Exacto. te empiezo a hablar de rines de carros. Puede ser. Okey. Bueno, pero No sé de qué estás hay hablando. gente que oye este podcast que sí sabe quién es Sí, la maldita lisiada,
y sale con ese mismo personaje, y no dice la maldita Elizabeth, pero un poco ese mismo personaje me pareció brillante, y después obviamente Televisa lo retomó y hizo como un mashup de cómo el anuncio estaba copiado de todas las escenas de telenovelas de Televisa. En fin, me encanta ver de verdad que la cultura de las telenovelas es que llega a cualquier lado. Sí, sí, pero ese sí lo vi. Sí, sí me llamó la atención. Bueno, por sugerencia de Ana, del equipo de White Paper, vamos a empezar a hacer un mini resumen o índice de los temas que vamos a tocar hoy en el episodio. Entonces, hoy vamos a hablar de... Coppel, farmacias del ahorro y TikTok Shops. Ok. De las empresas regias en Estados Unidos y lo que ha pasado con Vitro y con Alpec. De OpenAI y cómo están contratando a cientos de vendedores y creen que eso le van a dar la vuelta a su negocio. Para el negocio corporativo. Al negocio corporativo. Y de Milos, una empresa de té helado que la tercera generación le está súper dando la vuelta. Este episodio es presentado por Aeroméxico. La verdad es que mi segunda casa es Aeroméxico. El año pasado, según la app de Aeroméxico, tomé 40 vuelos en su aerolínea. Y la verdad es que una de las razones por las que lo hago es porque algo que sí importa cuando viajas, sobre todo tanto como yo, es llegar a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el On Time Performance Review 2025 de Cirium. El dato es fuerte, 90% de puntualidad después de casi 190,000 vuelos, por encima de aerolíneas como Qatar, Delta o SAS. En una industria donde sostener más de 85% todo un año es rarísimo, esto no es suerte, es operación, procesos y disciplina. Y para los pasajeros de negocios como yo, la puntualidad es confianza, menos fricción y menos estrés. No es un premio bonito, es una ventaja competitiva real. Gracias Aeroméxico por llevarme a tiempo. Bueno, vamos a ver noticias. ¿Qué traemos para hoy? Empiezo yo. A ver, pues de vez en cuando nos gusta comentar en este podcast y en White Paper cómo se va expandiendo el footprint de las tiendas de retail en México, porque cuando pareciera que no caben más tiendas, pues la verdad es que parece que caben muchos más. Coppel anunció la semana pasada que va a invertir 14,300 millones de pesos para abrir 80 tiendas nuevas, y entonces con esto ya va a tener 2,000 sucursales en total. Van a contratar cerca de 2,500 personas. Y el otro retailer que también hizo un anuncio de un plan de expansión importante es Farmacias del Ahorro, que va a abrir 200 nuevas sucursales. Entonces, digamos, Farmacias del Ahorro en 2024 abrió otras 200 y ya también está cerca de 2,000 puntos de ventas. O sea, Coppel y Farmacias del Ahorro más o menos tienen el mismo número de puntos de ventas. Evidentemente, Farmacias del Ahorro, el metraje de las tiendas es mucho más pequeño, pero pues ya, o sea, 2,000 sucursales ya pesan muchísimo, ¿no? Imagínate, o sea, imagínate los problemas de RH, ¿verdad? En el momento que tienes gente por todos lados y todo pulverizado también, porque al final están en muchas regiones y en muchas ciudades y demás. El manejo de inventario, los medicamentos que aparte son cajitas caras, ¿verdad? El problema, bueno, no sé si problema, pero el tema del entrenamiento del personal, porque además esto no es como que los puedes sentar a todos en una sala de juntas el mismo día o que les puedes mandar un curso por su laptop, porque son lo que se les llaman deskless workers, ¿no? O sea, trabajadores sin escritorio, sin No había laptop. escuchado ese Es término. una buen término. Entonces, o sea, no es lo mismo, o sea, tú le quieres mandar un mensaje a todos los empleados de Coppel, ¿cómo le haces? Porque no todos tienen un dispositivo de la empresa, ¿no? Tiene su propia problemática bastante interesante. Sí, en diciembre publicamos un artículo de investigación en White Paper de los viernes, justamente donde nos metíamos a ver cómo han crecido las cadenas de retail y sobre todo cómo cuando hablas con ellos, todos ven todavía un espacio de crecimiento Caben muchas gigantesco. más. O sea, la situación entre demográfica en México, pues, por ejemplo, un dato, pero el crecimiento del salario mínimo, todo eso tiene un impacto y al cliente le gusta ir a una tienda institucional más que a un changarro. Y hay muchos lugares en donde eso Todavía no sigue hay. siendo un feature, ¿verdad? Donde sigue siendo un tema importante. Y bueno, en la otra parte del retail, que no es el retail físico, el año pasado hablamos aquí de TikTok Shop y cómo pensábamos que realmente iba a cambiar el juego del e-commerce en México. Y a un año de su lanzamiento, la verdad es que están presumiendo ya pues, resultados bastante buenos. Por ejemplo, Birdman dijo que es la empresa esta de suplementos, que gestionó más de 1,200 pedidos durante la temporada del Buen Fin solo en TikTok Shop, ¿no? Y otras marcas como L'Oréal ya tienen una fuerte inversión en creadores en presencia de la plataforma. Decía yo que una de las
marcas en las que yo soy socia, que se llama Alpha Wipes. O sea, tenemos resultados pues, muy similares o superiores a estos. Es impresionante para mí cómo funciona el tema de TikTok Shop y la genialidad de que el promotor no gestiona el inventario. O sea, a mí me parece así como, guau, que se les ocurrió esta solución tan brillante. Pero no te entiendo que, o sea, O sea, tú agarras y tú le mandas a 500 creadores un sample de tu producto para que lo prueben y lo promuevan, ¿ok? Pero entonces yo soy una señora que promueve cosas de belleza, entonces te estoy platicando de estas toallitas desmaquillantes o estas toallitas para, estas Alpha Wipes que te limpian a los hombres o lo que sea. Y si te lo vendo suficientemente bien a través de la pantalla, tú le das clic a lo comprar, pero esa señora no va a surtir mi pedido. no, pero pues es como si le, o sea, Pero sí, piensan, sí, eso no sí, existía antes. O sea, antes a la señora de Avon, ya que te lo vendían súper bien, ya le decías yo, si quiero el lipstick, ella tenía que ir al no, me queda almacén. claro, pero más bien, o sea, digo, igual y no sé si lo queremos quitar esto, pero si en White Paper sale un anuncio y tú le picas, pues te lleva a la tienda y tú la compras ahí. Pero a White Paper no le dan una comisión cada vez que alguien compra. Pues si tienes un affiliate link de Sí, Amazon, sí, sí. cierto, cierto. Si tienes una O affiliate sea, link, sí, pero te lleva, o sea, son 2 clics. Y como tengo un te amigo que siempre lleva dice y, que hoy en y día acá no te no lleva. te lleva, clic ya. O sea, y tengo un amigo marquetero que siempre dice que hoy en día con lo que luchamos es contra la hueva y el attention span del usuario. Entonces, que si ya te saca de TikTok es que tú querías seguir matándote neuronas viendo TikTok, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en fin, espectacular. Lo único que yo le critico es que es muy bueno para el sampling, o sea, para la primera vez que compras o el trial, pero en el replenishment como que te tiene que volver a salir, ¿no? Entonces, Ah, para porque crear vives del lealtad, algoritmo, claro, claro. para crear lealtad, pues no es una plataforma tan buena. Ya, sí, claro. O sea, es de la De trial, ocasión, se te cruzó. exacto. Es un canal más en ese sentido. Muy bien. Yo quiero destacar porque justo en estos días coincidió que dos de las empresas regias más grandes y más conocidas o posicionadas, las dos parece que traen sus retos en Estados Unidos, ¿no? Y por diferentes razones. Uno es una nota que publica el Wall Street Journal, en donde, de hecho, está interesante porque la nota en sí no se trata de Vitro, sino se trata de la llegada a Estados Unidos de empresa, particularmente de una empresa que hace vidrio para automotriz, particularmente los parabrisas, y que se instaló, obviamente, para surtir a las armadoras que están ahí alrededor de Detroit y no sé qué, y pues resulta que ahí Vitro tenía varias plantas. Y esta empresa, a ver, es una nota muy política, es una nota como en donde básicamente están atacando a Trump, donde están diciendo, no, pues mira, Trump lo que quería era proteger a los trabajadores americanos, pero llegaron las fábricas y hay trabajadores americanos que están perdiendo su trabajo. Claro, hay otros que lo están ganando, pero aquí como los que lo están ganando es bajo una empresa de China, ya automáticamente está descalificado. Entonces, total, es una nota muy en ese sentido, ¿no? Pero el afectado es Vitro, ¿no? Esta empresa que al parecer, o no al parecer, sino lo que explica en el artículo, yo no sabía, es que de 2019 a la fecha ha tenido que cerrar 3 plantas de vidrio automotriz en Estados Unidos, en gran medida por la llegada de este gigante de China, que obviamente toda la acusación es que está subsidiado, que hay un tema de dumping, que no sé qué cosas. Y hay una planta que les queda de vitro que al parecer ya estaban también analizando cerrarla y a la mera hora no, pero que si ves los volúmenes en general pues se ha reducido como en 50%, ¿no? Pero es un tema de que la tecnología que usan en las plantas de vitro se quedó obsoleta o que realmente, o No, sea, yo creo que no. O ¿tú sea, crees que sí hay un tema de dumping? no sé, o sea, de lo que entiendo del artículo es que como está estructurada la cadena de suministro de la empresa china, pues les permite tener otro tipo de precios que no pueden tener estos y que por lo tanto simplemente no han podido competir por precio, por más que Vitro se haya hecho más Eficiente. eficiente y con mejor tecnología o lo que tú quieras, pero la cosa es que está en dificultades en un negocio que es muy relevante para Vitro, ¿no? Y acuérdate que Vitro, hay un artículo que publicamos en White Paper hace como 2 años, porque como que en México no trascendió tanto, pero Vitro realmente hoy son dos empresas distintas. Hay la empresa pública que cotiza en México, que es muy pequeñita, y los negocios principales de Vitro se fueron a vivir a Luxemburgo, y es una empresa privada que está en Luxemburgo. Ah, Sí, o sea, sí me acuerdo que hubo un rollo con los accionistas minoritarios, pero sí. no. Y entonces la chiquita que cotiza en México, ¿qué hace?
tiene una partecita de algunos de estos negocios. O sea, todas son socios de lo mismo, pero Pero la de México es minoritaria en los negocios importantes y los negocios buenos están allá en Luxemburgo. y eso es del family O sea, office fue de una, sí, o sea, es de los principales accionistas de los que históricamente controlaban Vitro. O sea, fue una forma, en lugar de decir, mira, no me voy a meter a lo del desliste porque me va a costar más, mejor, le saco digo, o sea, no me acuerdo exactamente ahorita, pero ahí está la nota en white paper donde lo detallamos, pero mejor creamos una empresa nueva, esa empresa nueva se queda con estos negocios, etcétera, ¿no? Pero entiendo que este negocio, por ejemplo, está allá. En fin. interesante. Pero eso es Vitro. Y el otro caso es el de Alpec, que Alpec es una de las baby alfas, que hace 5 años, Que me dijiste que tú bautizaste a las baby alfas. pues no sé, Es muy bonito término, las baby baby alfas, alfas, como las, claro. pero es una de las empresas que surgió de Alfa, que estaba antes adentro de Alfa y hoy es una empresa autónoma, independiente. En el 2021 gastó como $100 millones para comprar una planta en Pensilvania de reciclaje de botellas de PET. O sea, le llega la botella, la recicla por completo y vuelve a sacar una botella, ¿no? Bottle to bottle, le llaman. Y al final, 5 años más tarde, las condiciones del mercado no funcionaron, están muy complejas y también lo está cerrando, ¿no? Se supone que era considerada la recicladora bottle to bottle más grande en el continente. Pero suena increíble además, ¿no? Como que son increíbles. O sea, suena muy buena la propuesta de valor. ¿Por qué es que No, le fue mal? bueno, o sea, de hecho, parte de lo que presumían es que era la mejor tecnología del mundo. O sea, lo que habían comprado eran los mejores sistemas. Pero no sé, no sé si tiene que ver un tema con los costos de la energía, que simplemente ya no les salió y tomaron la decisión de cerrarlo. Alpec también, digo, creo que al igual que Vitro, son como muy tajantes. No funciona y se cierra. Listo, ¿verdad? O sea, no vamos a seguir perdiendo, pero al parecer era como que sumamente, o es una planta que ha tenido un impacto muy importante en los envases en la zona de Nueva York, de Washington, Baltimore, etcétera. Ok, y yo quería hablar de una nota de OpenAI que está contratando a cientos de vendedores, según The Information, para venderle al mercado enterprise, ¿no? Al mercado de las empresas grandes que van a contratar pues, software, ¿no? Suscripciones importantes de software. eh, por- y lo que decía aquí es que la compañía quiere que los deals que van a hacer con estas empresas grandes incrementen la porción de su revenue que hoy en día viene de 40, o sea, 40% del revenue de OpenAI viene de estos clientes grandes y que quieren llegar a 50%. Y que eso más o menos, ese crecimiento, es más o menos $15,000 millones para 2026. Entonces, a ver, este es un playbook que hacen todas las empresas de software, ¿no? Una vez que ya prueban su producto, que la gente empieza a tener adopción, contratan a una fuerza de ventas enterprise, porque aunque uno pensaría que el software se vende solo, la verdad es que los grandes deals Es que estoy pensando, te juro, perdona que te interrumpa, pero me estoy riendo internamente porque no es, o sea, es también lo que hacen todos los emprendedores cuando no les está jalando sus startups. se van B2B, Se van B2B. enterprise. Sí, de Sí. acuerdo. O sea, lanzaste una startup que no sé qué y no está jalando y no estás logrando escala y no sé qué. Entonces, siempre como que el B2B parece que es la solución. Claro, porque la tentación de irte B2B es que con un cliente grande puedes hacer, o sea, muchos miles de pesos o millones de pesos, dependiendo tu escala, que con muchísimos clientes No, o chiquititos. sea, es la típica cosa que Lo hemos visto en muchísimas startups en México. sí, que racionalmente, claro, pues a mí me pasa en White Paper, todo el mundo me dice, pues, si lo que quieres son suscripciones, Sí, vende pues suscripciones ve a los corporativas. corporativos y ya con eso tienes miles. Pues sí, Claro, pero pero se es muy comporta engañoso por diferente, ¿verdad? por Claro. muchas cosas. Primero, porque, a ver, si el día de mañana, imagínate en el ejemplo de White Paper, ¿no? Vamos con Alpic, ¿no? Y le compran una suscripción a cada uno de sus 2,000 ejecutivos. De bote, así, de un sablazo, aumentas tus suscripciones en 2,000. El problema es que esos 2,000, así como una persona tuvo la decisión de comprarte los 2,000, una persona tiene la decisión de descomprártelos, ¿no? Y no necesariamente genera la misma lealtad, etcétera. No estoy diciendo que no es importante, claro que es importante. Yo toda mi vida he vendido software enterprise, pero me llamó la atención, y la otra cosa que me llama la atención es que en ese segmento yo creo que la tienen muy complicado. O sea, últimamente yo y varias personas que conozco estamos migrando cada vez más a Gemini, porque mi sistema operativo es Google Workspace.
Entonces, la verdad, hay cosas que hace Google Gemini que no puedes hacer en OpenAI, como por ejemplo, a robar un documento y entonces decirle, saca los insights de este y mézclalo con los insights de este. Y las empresas, en general, operan en 2 sistemas operativos, o en Microsoft, entonces les van a pedir a sus empleados que usen Copilot, o las empresas que ya no son tan viejas, en Google Workspace, y entonces, la adopción natural va a ser Gemini. Yo entiendo que hace 18 meses la verdad es que estaba mucho mejor ChatGPT que Gemini, pero ya ahorita las diferencias son demasiado pocas. Entonces, como que yo creo que la tienen muy complicada los de OpenAI. Yo también. De hecho, ahorita que te estás escuchando me entró duda, ¿tendrán oficina en México? Según yo no, No, ¿verdad? No, según yo no, ya. pero Sí, no lo sé. yo también, A ver, vamos a ver. yo también creo que la tienen difícil. Y sobre todo porque las otras empresas que pusiste de ejemplo, justamente su core es vender o tienen ya muy bien estructurado la parte de ventas corporativas. Ahora, yo como quiera termino confundiéndome porque al final, pues Microsoft es el dueño de OpenAI, ¿no? Y y Google O creo sea, que también es ahí, o con a ver, todos Anthropic, son y accionistas, todos pero están con todos ahí. sí, pero no es un negocio core. Y Microsoft no dijo, en vez de Copilot, vamos a poner No, no, ChatGPT, no. ¿no? Durante un tiempo yo decía, ya sabes que siempre me preguntan, ¿y te regresarías a un trabajo corporativo? Y yo decía, pues si alguien me ofreciera ser la directora de Enterprise Sales para ChatGPT, igual y sí. Y ahorita ya lo pensé y con Gemini ya no No, sé si me animaría. ya. Este, Imagínate lo que valen las acciones de los empleados que les dieron hace 4 años. pero no sé si, sí. Ahora va, No, esos sí los han dejado estar vendiendo. a los de OpenAI. Sí, claro. A cada rato en esas rondas, a cada rato los dejan vender. No, Sí, ahí sí hay gente que ha hecho he mucha hecho mucha lana. lana. O sea, todo a costa de la lana, pues me imagino que los fondos de pensiones, ¿no? O sea, los que están en los fondos, que luego es la que va a dar ahí, ¿verdad? Pero bueno, Claro. vete a saber qué va a pasar. ¿Viste? Puse en White Paper hoy un estudio de HBR que me Sí, pareció súper interesante. O sea, de de que trabajan más intensivamente. intensamente, exacto, que genera como, que es un estudio que publicó Harvard Business Review del impacto de AI dentro de las empresas. Y uno de los findings principales es que no es que la gente ahorre tiempo, sino que como que le sacara más provecho al tiempo, ¿no? Que hacía más cosas. Pero el downside decía que como que eso funcionaba mientras estaba la novedad, como que lo pasaba un poco y se volvía tedioso. En fin, me pareció interesante porque tenía como que el lado positivo, pero también la consecuencia negativa de... Y yo sé que tú eres un gran escéptico del AI, pero yo sí creo que quien no esté hoy, por lo menos picándole y entendiendo qué puede hacer tantito mejor, sí se va a quedar atrás. Soy un escéptico del hype del Eso sí, AI, no eso del sí. AI como tal, porque pues, yo uso para muchas cosas, pero al mismo tiempo no para todo. Sí, ni le echas la culpa al AI cuando vas a correr a alguien. Bueno, que además nunca hemos tenido layoffs No, en White Paper. no, pues al revés, todavía no. En fin, Milo es una empresa que yo nunca había escuchado, que es una marca de té creada en Alabama hace más de 70 años. Pero lo que está bonito de esta nota que sacamos en White Paper es que una nieta del fundador, que es una mujer que se llama Trisha Walworth, la nombraron CEO ya hace 13 años. Y en esa época era una empresa pues bastante chiquita, o ajá, sea, tenían 40 empleados y una sola planta. Y hoy en día, Milo's es la marca de té frío más popular en Estados Unidos. Bajo el liderazgo de esta chava, multiplicaron 10 veces el volumen y tienen ventas de casi $750 millones, ¿no? Es una empresa familiar 100% y más o menos creen que vale $1,700 millones según Forbes. Lo que está buenísimo de esto es que es rarísimo que en una tercera generación puedan tener este crecimiento, tan acelerado y hacerlo tan bien. O sea, yo me acuerdo que en mi clase de manejando las empresas familiares de la maestría, la primera clase nos mostraban una gráfica de que decía que en todos los idiomas del mundo, en todas las culturas del mundo, hay un dicho similar a, el del español era algo así como, padre bodeguero, hijo millonario, nieto pordiosero. O sea, que la primera generación es la que le fregaba durísimo, la segunda es la que hacía crecer la empresa y para la tercera ya todos eran unos juniors que nada más destruían valor. Y creo que todos conocemos un puñado de empresas que podemos, atestiguar que así es. Entonces, es padre escuchar estas historias que
Sí, está buenísima, por eso la quise destacar yo ahí. Yo igual, yo tampoco conocía la marca, pero al parecer como que se puso súper de moda en los últimos años y se ha posicionado muy bien. Y justo por eso lo quería destacar, porque como que todos tenemos la idea de que la tercera generación es la que termina Sí, destruyendo los no. negocios, que yo creo que no es que sea, eh, bueno, quién sabe, no tengo ni datos para decir si sí es lo más común o no, pero sí es algo que sucede, pero también este es un buen ejemplo de que no necesariamente es lo que tiene que suceder, ¿verdad? Al revés. En este caso es la tercera generación la que lo hizo Mira, gigante, ¿verdad? sí conoces, o sea, ahorita que ya la vi, sí ubicas esta marca, ¿no? O sea, es como de estos garrafoncitos que compras en el súper en Estados Unidos que ya viene el té helado, la limonada o la limonada rosa, mezcladita. En fin, Muy bien. no tenemos duda de la semana, pero Pero yo sí tengo que dar las gracias porque la semana pasada que tuve duda que era que alguien me explicara realmente cómo estaba el tema fiscal con la situación del tío Richie, recibí 2 documentos bastante completos que lo resumen de alguna forma. Hay una parte que me pierdo entre uno y otro, que no termino de entender la diferencia ni uno u otro, pero al menos ya tengo un case, lo tengo que estudiar con mayor detenimiento, pero gracias a quienes se tomaron el tiempo de explicármelo. perfecto. Y de recomendación, traigo yo un artículo que me recomendó René, de una mamá en Utah, mormona, que tenía 5 hijos y que entonces, como no podía tomar café porque es mormona y en la fe mormona no se toma café, dijo: "No, pues yo quiero hacer algo así como lo que hizo Starbucks, pero pues para una bebida que yo pueda tomar". Y entonces hizo una cadena que hoy en día tiene más de 60 sucursales, creo, que se llama Swig, Ujú. y que lo que hacen es, ellos acuñaron el término de dirty soda, de refresco manchado, ¿o cómo dirías? Sí, Sucio. sucio. Pero es que Este, sucio se ve muy feo, pero los gringos se usan dirty para cosas, sí, como dirty martini. pues sí, ¿Los exacto. martinis en español no se dicen sucios? No, No. Bueno, el caso es que bueno, está no sé. buenísimo el artículo, la verdad habla muy, o sea, es un drive-thru y entonces la gente pide su refresco con cositas, o sea, debe tener 1,500 millones de calorías Ah, cada una de sí, estas sí. cosas, porque es el refresco, pero luego le echas vainilla y puré de fresa y luego crema de vainilla y gomitas y cosas así. O sea, por ejemplo, aquí estoy viendo uno que se llama Cupid's Crush, que es Doctor Pepper, más cereza, más frambuesa, más fresa, más puré de fresa, más crema de vainilla y cuesta $3.70. Entonces, está muy interesante. Tengo muchas ganas de ir, de hecho, a probarlos. Voy a ir a Houston en las próximas semanas por algo personal. Y lo chistoso es que viendo en el mapa, si lo ves y ves, por ejemplo, tienen 20 localidades en Houston, pero no hay ninguna en el centro. O sea, todas están en la periferia, están hechas para mamás que van en su mamá van a comprar el refresco, Ujú. ¿no? Pero sí, más bien a llevar a sus hijas. A llevar a sus hijas, ¿sí? Como que entiendo que es así el concepto, más que... De hecho, ahorita que dijiste una mamá mormona, los de las galletas que te gustan también era así, ¿no? La ¿Crumble? historia, sí. No, esos son 2 chavos. Pero también eran mormones, ¿Ah, sí? creo. No estoy segura, A pero lo ver, podríamos checar. mira, se me hace que Crumble Cookies también sale de Yo tengo que estar moviendo la compu porque no traigo suficiente pila y mi cable es muy pequeñito, Crumble Cookies in Logan, Utah. ¿no? Esos son mormones también. Sí, tienes razón, are Mormon. Y los 2 fueron misioneros, además. Ujú. Hay muchas historias, ¿eh? De emprendimiento. Estoy pensando el Es que, de, a el de ver, JetBlue ¿JetBlue también es mormón? también. Y también era, o sea, pero ahorita me acordé porque era también Misionero. misionero. Es que, a ver, tú piensa, Y el de los tenis, el de ¿Allbirds? No. Toms, Ah, ¿Toms también? creo que sí también. O sea, Es que, a ver, piénsalo, René, tienes 18 años y te mandan a un país donde no hablas el idioma, ¿sí? No sabes nada de la cultura y básicamente eres un solo entrepreneur, sí, ¿no? Y nada más que en vez de vender cosas, vendes la fe. O sea, los skills de liderazgo que eso te ha de dar es de brutal. vendedor, sí, Sí, claro. De parar a la gente en la calle claro. y de, pues, darles tu value Convencerlos, proposition. claro. En fin, interesante. Muy bien. Pues listo, Carla. Esta semana, aquí en México, mañana tenemos una cita importante, tú y yo, tenemos Importante. mucha acción. Muchas Oye, René, vi que, ya lanzamos un nuevo curso de White Paper Learning sobre evaluación. El primero del año, ¿verdad? Porque tú me has dicho que este Claro. es un tema que a ti te preguntan todo el tiempo. Todo el tiempo la gente me pregunta: "Oye, ¿cómo evalúo mi empresa? Contraté un consultor para evaluar mi empresa, pero no le entiendo nada y no le puedo cuestionar los supuestos que hace". Es una pregunta que tengo todo el tiempo sobre todo de
emprendedores, empresarios y gente que está muchísimo en la operación, que sabe, que conoce más que nadie su empresa, pero que a veces siente que o tiene que contratar a un tercero para evaluar su empresa, o que aún si lo contratan no tiene los elementos suficientes para cuestionarlo. Claro. Entonces, este curso, ¿para quién es? Lo hicimos pensando específicamente en emprendedores, en empresarios que les da curiosidad o que por alguna razón necesitan saber cuánto vale su empresa o en qué se tienen que fijar para el día de mañana aumentar el valor de su empresa, en ejecutivos que tienen que ver con desarrollo de negocios, etcétera. Y lo que hicimos es, como le estamos haciendo la fórmula en White Paper Learning, buscamos gente especialista en el tema, los invitamos, diseñamos un currículum que sea como muy práctico, muy el estilo white paper, muy directo al grano, práctico y sobre todo con ejemplos locales de lo que sucede realmente en este país. Pues nada, ya está, va a ser ahorita a finales de febrero, si no me equivoco, lunes 23 y martes 24 de febrero, es online. Tenemos muy poquitos lugares, pero si a alguien les interesa, aquí vamos a dejar la liga. Otro caso de uso que yo creo que es bien importante es para cuando vas a incorporar un socio a tu empresa y entonces no sabes en cuánto Claro. venderle algunas O al acciones revés, o al le revés, vas a ¿no? comprar a alguien tu empresa. Exacto. Bueno, pues Muy mucha bien. suerte. Vamos a ver. Este episodio es presentado por Aeroméxico. La verdad es que mi segunda casa es Aeroméxico. El año pasado, según la app de Aeroméxico, tomé 40 vuelos en su aerolínea. Y la verdad es que una de las razones por las que lo hago es porque algo que sí importa cuando viajas, sobre todo tanto como yo, es llegar a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el On-Time Performance Review 2025 de Cirium. El dato es fuerte, 90% de puntualidad después de casi 190,000 vuelos, por encima de aerolíneas como Qatar, Delta o SAS. En una industria donde sostener más de 85% todo un año es rarísimo, esto no es suerte, es operación, procesos y disciplina. Y para los pasajeros de negocios como yo, la puntualidad es confianza, menos fricción y menos estrés. No es un premio bonito, es una ventaja competitiva real. Gracias Aeroméxico por llevarme a tiempo.